ChatGPT Plus is free for college students through May. Here's the thing. You've got a lot to do between now and then. Studying for finals, writing papers, trying to keep your life on track, and ChatGPT can help with all of it. It can quiz you for your econ exam, make a study guide from your French notes, plan out your meals and study breaks. It can get really specific on how you like to learn. It can even help you come up with ways to stop procrastinating. So from now until summer break, take advantage of all the ways ChatGPT can make your life easier. Restrictions apply. No os despeguéis hoy de la cafetera porque es increíble el discurso de ayer de Netanyahu. Está decidido a llegar a la solución final, a expulsar a todos los gazatíes hasta que se concrete el plan de Donald Trump de convertir eso en una especie de centro vacacional. Y además ha reconocido por primera vez, y esto sí que es una novedad, porque parecía una teoría de los conspiracionistas, pero ha reconocido por primera vez que Israel financió a Hamás, que tuvo un papel determinante y que lo hicieron para dividir a los palestinos. Así que ahora están luchando contra su propia creación. Vamos a hablar de esto en La Cafetera, no os despeguéis. La Cafetera no es solamente un programa de radio. La Cafetera es tu compañía. Si valoras el rato que pasamos juntos, apóyala. radiocable.com/mecenas. Hola Fernando y a todos los oyentes de La Cafetera. Bueno, yo me acabo de hacer mecenas porque os llevo escuchando desde hace bastantes años ya. Yo creo que empecé, si no me bailan las cifras, a escucharos cuando tenía 16 y ahora tengo casi 26. Entonces, como veis, bastante tiempo ya. Y seguramente tendría que haber dado el paso antes, pero bueno, ahora por suerte estoy en un momento en el que me lo puedo permitir y ya tenía muchas ganas de apoyaros de esta manera porque creo que es muy importante contribuir a que proyectos como el vuestro, a que un periodismo crítico e independiente puedan existir, y también porque me alegráis y me acompañáis cada día. Así que muchísimas gracias por todo vuestro trabajo y un abrazo grande. radiocable.com/mecenas. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. The Prime Minister agrees that the Israeli government starving children to death is monstrous. Why does he think it's okay for the UK to continue to sell Israel the equipment for the fighter jets to drop bombs on these starving children? Meses, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, que ha tenido un papel absolutamente precioso en este tema, y el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, enviaron una carta a Ursula von der Leyen diciéndole que investigara si se cumplían las condiciones que debe cumplir Israel desde el punto de vista del respeto de los derechos humanos. Eso fue hace 15 meses. Obtuvo la callada por respuesta. Han pasado 15 meses, entonces había 28.000 muertos y ahora hay 55.000. Se han pasado 15 meses y 30.000 casi muertos más, para que finalmente una mayoría de estados, no todos, se hayan decidido, a fin de cuentas, a hacer lo mismo que hizo Pedro Sánchez hace 15 meses. Pedir a la Comisión, nada más que eso. Comparezco hoy ante los medios porque ayer las Naciones Unidas alertaron de que 14.000 bebés podrían morir en estas 48 horas a consecuencia del bloqueo a la ayuda humanitaria que está ejerciendo el Estado terrorista de Israel contra la Franja de Gaza. Ayer mismo también el Partido Socialista votaba a favor del embargo de armas a Israel,
un Estado que está cometiendo un genocidio desde el pasado 7 de octubre del año 2023. Y sin embargo, hoy el Gobierno de España sigue comprando, vendiendo y permitiendo el tránsito de armas con destino a Israel en un claro ejemplo de colaboracionismo con este genocidio. El mundo entero se está movilizando contra la barbarie de Netanyahu en Israel, en Gaza, perdón. El mundo entero. Y usted hace chistes sobre Franco. Menuda talla política, menuda falta de humanidad. Lo que pasa es que yo tengo muy claro quién es el culpable de esas imágenes. Es Hamás. Es una organización terrorista. Yo no voy a contribuir de ninguna manera, como ha hecho el presidente del gobierno, y creo que ese es nuestro principal problema, a lavar la cara de los asesinos del 7 de octubre. Mire, yo lo único que puedo decir es que lo que está ocurriendo en este momento en Gaza es inaceptable desde todos los puntos de vista. Es una vulneración de la Carta de Naciones Unidas, de todas las normas que hay de derecho internacional y, por tanto, ante eso no podemos permanecer en absoluto mirando para otro lado. Creo que la toma de consideración ayer es algo muy positivo. En España, por lo que hace referencia a la industria de defensa española, es una industria muy potente. Vamos a trabajar precisamente este plan industrial y tecnológico. Lo que trata es de reforzar la industria de defensa española. Nosotros no compramos armas a Israel. Es verdad que puede haber algunas licencias de algunos programas que pueden estarse utilizando y que se utilizaban en programas muy anteriores al 7 de octubre. Pero ahora lo verdaderamente importante es que no podemos permanecer callados ante lo que está ocurriendo en Gaza. Todos con el pueblo palestino y todos con Gaza. Que la degradación democrática que está viviendo España es excepcional y alarmante. Se están poniendo en marcha todos los rasgos del manual del populismo a marchas forzadas. Quiero hacer una reflexión al Grupo Parlamentario Popular. Aquí hay una estrategia. Yo pido un mínimo de educación, que es la que yo intento dar a esta Cámara. Hay una estrategia deliberada de hacer ruido cuando hablan los miembros del Gobierno. Y esto no es posible porque los ciudadanos se merecen poder oír las explicaciones de todo el mundo. Aquí todo el mundo tiene derecho a poder expresarse dentro del respeto a la Cámara Parlamentaria. Por tanto, les ruego que, igual que hacen los demás, mantengan silencio cuando habla el Gobierno. Sí, soy el secretario general del Partido Comunista de España. Es decir, soy comunista por la gracia de Nelson Mandela y Marcos Ana. Dos comunistas que entre los dos pasaron en la cárcel 50 años. Entre los dos, encarcelados por sus correligionarios. Unos racistas y otros fascistas. Esa es la realidad. Y lecciones de ustedes, pues pocas. Lecciones, como dice el señor Bendodo, de corrupción. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. La cafetera no es solamente un programa de radio. La cafetera es tu compañía. Si valoras el rato que pasamos juntos, apóyala. Muy buenos días, cafetera. Pues hoy es un día de revelaciones. Ayer Netanyahu compareció reconociendo que Israel permitió que Qatar financiase a Hamás para dividir a los palestinos. La participación indirecta de algo que en cualquier caso era un secreto a voces, el compromiso de Israel para dividir la causa palestina y cómo lo hizo estimulando el crecimiento de Hamás en la región, enemigo que se les ha dado la vuelta, asunto que se les ha dado la vuelta y al que han declarado ahora sí su confrontación absoluta. Bueno, vamos a hablar de esto hoy aquí en la cafetera. Muchas gracias a todos por ir incorporándoos. Vamos a utilizar un hashtag para comentar a través de las redes sociales. Os pedimos que nos ayudéis de la misma manera que os pedimos también que si estáis siguiendo este vídeo a través de
Spotify le deis al like. Si estáis siguiendo el vídeo a través de YouTube, le deis al like, a la manita para arriba, al dedo para arriba. Y si estáis siguiendo este programa a través de Twitch y otras plataformas, lo mismo, porque es una de las pocas maneras que tenemos para sortear los márgenes, los límites que marcan los algoritmos, como os comentábamos en el programa de ayer, que penalizan cualquier discurso relacionado con Netanyahu, con Israel y con el genocidio que se está viviendo en Gaza, incluso aunque nazca de un programa de análisis informativo, de análisis de actualidad como este. Así que para sortear un poquito los límites, los márgenes, os pedimos que nos ayudéis en defendiendo esta mirada y defendiendo esa posición independiente en torno a lo que está ocurriendo, este asunto tan extraordinariamente inmoral que estamos viviendo. Bueno, parece que las posiciones están mejorando, están cambiando algo. Vemos una cierta predisposición de la Unión Europea, cambia algo el discurso hacia Israel. Hoy lo hemos visto, algunas informaciones emanadas de France Press. Hablan de un reposicionamiento de la Unión Europea, se está viviendo en varios países, y hemos visto críticas muy importantes de algunos países, no todos, pero algunas críticas muy importantes. Vimos ayer, por ejemplo, a Villepin en una entrevista donde criticaba la posición, la desidia de las autoridades francesas, europeas. Pedía, de hecho, a las autoridades europeas que se suspendan el comercio entre la Unión Europea y Israel. I think we should really put the necessary pressure on Israel today, because Benjamin Netanyahu is putting Israel's security at risk. It is putting America's security at risk as well as the Western world. So we should make sure that Israel and Benjamin Netanyahu are going to understand what is going on. Bueno, pues estamos viendo cómo Europa endurece su postura con Israel, aunque de forma sutil, pero son diferentes gobiernos, diferentes pronunciamientos. En el mismo Parlamento británico, os contábamos ayer, hay un cambio de posición, se rompen las relaciones económicas, pero todavía se siguen manteniendo las relaciones en materia de comercio de armamento. El primer ministro del Reino Unido era cuestionado precisamente por eso. ¿Cómo se puede seguir vendiendo armas a Israel que las utiliza para bombardear a civiles, mujeres, niños, personas que no estaban conectadas con el conflicto? Y decía el primer ministro de Israel, es que si les dejamos de vender armamento o piezas para los jets, para los aviones, otros países que están sumidos en los conflictos tampoco podrán utilizarlas. The Prime Minister agrees that the Israeli government starving children to death is monstrous. Why does he think it's okay for the UK to continue to sell Israel the equipment for the fighter jets to drop bombs on these starving children? What we contribute into a pot is parts for fighter jets, and if we were to stop that, they couldn't be used by other countries in the other conflicts, including those in which we are involved. It doesn't know the detail at all. They're not sold directly. Bueno, más asuntos también. Ayer un grupo de diplomáticos que se encontraban de visita en Cisjordania fueron tiroteados. El ejército hostigó a una treintena de representantes internacionales con disparos a su alrededor, disparos al aire. Tuvieron que evacuar la zona, disparos de las fuerzas israelíes contra esa delegación de 30 diplomáticos occidentales. Las autoridades de Israel dicen que no abrieron fuego contra ellos, sino que dispararon al aire. Bueno, justificando la manera de intimidar. También hemos visto en las últimas horas cómo han sido asesinados 2 trabajadores de la Embajada de Israel en Estados Unidos, y todo esto contribuye al debate, a la cristalización de la tensión tan extraordinaria que se vive en torno a esto, aunque no es el único asunto que esta mañana ocupa las portadas de los periódicos. En el periódico La Vanguardia, una campaña prorrusa difundió bulos para crear confusión durante la Dana. Es un informe del Consejo de Seguridad Nacional que alerta del aumento de las injerencias para incrementar las divisiones sociales y políticas, y que alerta de una actividad extraordinaria
en esas horas introduciendo elementos para la crispación. Bueno, parece que en el Consejo de Seguridad Nacional estaban muy preocupados porque de alguna manera lo que se evidenciaba era el caos en el que fue sumida por la desidia de las administraciones, y eso era puesto de relevancia por una supuesta injerencia, una campaña prorrusa. Yo no sé si había una campaña prorrusa delante o detrás. Lo que sí que sabemos es que si ese era el asunto del que alertaban, tenían toda la razón, porque lo cierto es que la inacción de las autoridades y lo que vimos durante la ausencia del Estado, durante esos 3-4 primeros días durante la Dana, desde luego merecía ser puesta en evidencia. Independientemente, dice, tendrá más culpa ahora los rusos que Mazón de lo que ha ocurrido, y no solamente Mazón. Vimos un país que parecía propio de un país, unas actuaciones que parecían propias de un país subdesarrollado. Gente durante días, no horas, días, encerrados en casas de las que no podían salir porque tenían los coches agolpados en la puerta, con miembros de la familia fallecidos en la puerta de al lado. Hombre, no sé qué es lo que se ponía en evidencia o no se ponía en evidencia, pero desde luego que el Estado en aquel momento no tenía muchas razones, el Estado, que cuando hablamos del Estado hablamos de un concepto muy amplio, de quienes tienen que proteger a los ciudadanos, quienes tienen que cuidar a los ciudadanos. En aquel momento estaba completamente desaparecido, completamente ausente, y cualquier persona que viva en Valencia lo sabe. Bueno, vamos a hablar de todo esto aquí en la cafetera, en un día en el que las polémicas relacionadas con Israel protagonizaron ayer el debate parlamentario, pero no solamente eso, también algunos pronunciamientos y algunas cuestiones que podemos colocar esta mañana sobre la mesa, en un día en el que también hemos visto un caso, una ejecución a plena luz del día en Madrid. Ejecutan a un ucraniano que estaba acusado de traición, que estaba señalado por ser prorruso, y lo ejecutaron a plena luz del día delante de la puerta del colegio de sus hijos. Esto ha sido en Madrid, esto ha sido en Europa, y este ha sido uno de los disidentes del gobierno ucraniano. Conviene ponerlo en evidencia porque es algo, bueno, que están señalando en la letra pequeña de los artículos. No es que resulte más o menos relevante, se había labrado profundas enemistades en diferentes ámbitos, pero en todo caso nos revela también en qué mundo tan conflictivo se está desenvolviendo todo esto. Bueno, vamos a hablar enseguida. Pilar de la Peña, muy buenos días, Pai. Hola, buenos días. A ver, no contribuye mucho a la esperanza, ver lo convulsionado que está todo, pero sí hemos visto todos estos sucesos de actualidad en unas horas que están siendo también extraordinariamente intensas, después de esa declaración de Benjamin Netanyahu, que entre otras cosas ha dicho que está dispuesto a llevar hasta el final a la operación militar en Gaza y ponerle final cuando el plan de Donald Trump de convertir en un centro vacacional la franja se concrete. Me parece que es todo de una inmoralidad. Pero bueno, ¿qué es lo que ha dicho en la declaración? Porque veo que hay también muchas informaciones confrontadas que se han publicado. Bueno, básicamente lo que dijo anunció que toda Gaza estará bajo el control de Israel. Volvió a culpar a Hamás de la situación, volvió a denunciar que Hamás no había aceptado el acuerdo para intentar liberar a algunos de los rehenes que siguen en manos de Hamás. La suerte de los rehenes no parece que sea una prioridad para el gobierno de Netanyahu, sino más bien toda esta idea de poder por fin poner bajo su control a toda la franja, porque dijo exactamente esta frase, ¿no? Toda la franja de Gaza quedará bajo el control de seguridad de Israel. Él insistió mucho en señalar a Hamás, pero una de las cosas más significativas que también dijo es que reconoció que realmente Israel había financiado a la organización en un intento de dividir a los palestinos, que había contribuido a la financiación a través de Qatar, aunque en la actualidad se distanció de Qatar, pero esta rotundidad con la que Netanyahu reconoció algunas de las
denuncias que durante mucho tiempo se venían haciendo y esta claridad con la que habló realmente evidencia la confianza y lo decidido que está a llegar hasta sus últimas consecuencias la política que su gobierno tiene planeada para Gaza si no hay algún tipo de contrapeso. De momento, es verdad que desde Naciones Unidas, lo comentabas hace un momento, se sigue denunciando las acciones de Israel, pero no parece que se esté dando o que se pueda dar, medidas contundentes. La Unión Europea sí parece que está intentando endurecer, ha endurecido ya bastante, de hecho, el discurso, aunque se mantienen algunas voces divergentes. Pero es verdad que 17 de los 27 países que componen la Unión Europea ya han pedido formalmente que se revise o que se pause, digamos, el acuerdo de cooperación con Israel, o al menos se estudie algún tipo de contramedida, y algunos de los países que lo han apoyado con mucha contundencia, además, como Francia, o incluso algunos de los aliados clásicos de Israel, hasta en los peores momentos, como por ejemplo Austria o Países Bajos, que es bastante relevante. Alemania, de momento, es el único país que se mantiene un poco partidario de mantener el acuerdo tal y como está, el acuerdo de asociación con Israel. Y en este contexto también ha tenido mucho eco este tiroteo que comentabas a una delegación de diplomáticos. Es verdad que ha sido en Cisjordania, pero evidencia bastante bien, o vuelve a poner sobre la mesa la manera en la que se intenta intimidar especialmente a cualquier observador internacional que pueda contradecir un poquito la versión que intenta dar de lo que está sucediendo tanto en Gaza como en Cisjordania el gobierno israelí. Pues es esta mañana uno de los asuntos que analizamos, cuando además ayer escuchamos a Josep Borrell, era entrevistado en la cadena SER en el programa Hora 25, y ahí Josep Borrell daba cuenta de algunos movimientos que nos han parecido muy significativos. Contó que Sánchez había enviado una carta a Ursula von der Leyen sobre Israel hace meses, sin obtener respuesta para que la Unión Europea fiscalizase con precisión los excesos de Israel en Gaza. No respondieron. Meses, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que ha tenido un papel absolutamente precioso en este tema, y el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, enviaron una carta a Ursula von der Leyen diciéndole que investigara si se cumplían las condiciones que debe cumplir Israel desde el punto de vista del respeto de los derechos humanos. Eso fue hace 15 meses. Obtuvo la callada por respuesta. Han pasado 15 meses, entonces había 28.000 muertos y ahora hay 55.000. O sea, han pasado 15 meses y 30.000 casi muertos más, para que finalmente una mayoría de estados, no todos, se hayan decidido, a fin de cuentas, a hacer lo mismo que hizo Pedro Sánchez hace 15 meses. Pedir a la Comisión, nada más que eso. Bueno, pues ayer precisamente, claro, decíamos, todo esto está siendo aprovechado por Israel para hablar del creciente antisemitismo que se extiende por el mundo, decía Benjamin Netanyahu, precisamente como reacción al asesinato de 2 trabajadores de la embajada en Estados Unidos, de la embajada de Israel. A mí esto es una cuestión que no merecería ni siquiera contestar. Quien está aniquilando el legado, el capital político que tenía Israel es la estrategia de Netanyahu para con Palestina. Ese es quien está liquidando el capital político. Y más en países como España. Lo digo porque hay una creciente idea entre la derecha y la extrema derecha que la izquierda europea se ha vuelto antisemita, que se ha vuelto crítica y muy defensora de los terroristas de Hamás. Esta es una idea que lanzan constantemente desde el Partido Popular en sus reproches hacia la izquierda en España. La idea no solamente es completamente ridícula, porque además históricamente la izquierda ha estado muy alineada con Israel. Aquí el Partido Socialista, recuerdo en los años 80, incluso fomentaba los intercambios con los kibbutz judíos en Israel. Había una relación muy estrecha y una enorme sensibilidad al sufrimiento del pueblo judío. Lo que pasa es que ante un genocidio, ante el apartheid, que durante décadas, al que hemos estado asistiendo durante décadas, eso es imposible que la sociedad, que tiene una mínima de sensibilidad, permanezca impasible. El problema es que el legado, el capital político de Israel, lo está dinamitando Netanyahu. Y ayer lo expresaba perfectamente, vimos a Emilio Delgado, va a ser nuestra cápsula de café esta mañana.
en televisión, en un choque con Cristina Cifuentes del Partido Popular, allí donde señaló los insultos que recibe la izquierda y las acusaciones sobre antisemitismo. Has dicho que el Partido Popular no ha calificado de antisemita a cualquiera que se oponga a estas matanzas. Eso es mentira. Ayuso, Borja Semper, Abascal, Almeida. Estoy harto de recibir, cada vez que pedimos condenas para Israel, la respuesta es que somos amigos de Hamás. A nosotros se nos ha llegado a llamar Hamás Madrid por defender esta postura, una postura que va de la mano de los derechos humanos, y lo ha hecho el Partido Popular. Ayudaría a que todos cerráramos filas en torno a los derechos humanos, y el Partido Popular ha sido incapaz de condenar una sola vez estas matanzas. No las ha condenado. Es una vergüenza. En cuanto a lo que decías de que la izquierda tiene una base antisemita, por favor, la izquierda se volcó desde su propia creación en la defensa de los judíos asesinados en los campos de concentración nazi y en el antifascismo. Lo que acabas de decir es una burrada como un camión. Y en cuanto a la tercera cosa que has dicho, que tampoco es cierta, la cuestión de Hamás. Desde el minuto 1 en este programa, y tienes a todos estos testigos, yo he venido aquí y he condenado... Sí, Emilio, pronunciamientos pero tu partido, de toda la y hay izquierda. numerosos Cristina, líderes en la izquierda que no lo han pronunciamientos de toda la hecho. izquierda. Estamos O lo hasta las hacen con la narices boca pequeñita. de condenar a Hamás. Y yo lo voy a decir muy claro, quien justifique este genocidio, y a los que lo perpetran, no tiene mi respeto ni político ni personal a partir de ahora. Esto ya se ha convertido en algo, como cantaba Serrat, bastante personal, ¿no? Porque yo creo que aquí ya se han cruzado todas las líneas rojas, todas. Basta ya de que haya gente justificando las matanzas de miles y miles de personas, de miles y miles de niños y niñas, de asediar y matar por hambre a 14.000 bebés, según declaró la ONU hasta ayer, ¿no? Y vemos a dirigentes políticos justificando eso. Yo creo que no nos podemos permitir el lujo de tener dirigentes como el señor Almeida o como la señora Ayuso dándole la medalla de la ciudad de Madrid a Israel cuando están las bombas cayendo sobre un montón de niños, ¿no? O el sinvergüenza Abascal yéndose a respaldar a Netanyahu cuando está haciendo todo este tipo de barbaridades. Bueno, hoy nuestra cápsula de café para este momento, pero hoy tenemos más café aromático para repartir, porque fijaos el momento que se produjo también en Radio Televisión Española. Allí vimos en un debate en el que se volvía a colocar sobre la mesa la responsabilidad de Netanyahu y de Israel en la creación de Hamás. Fue un momento que ha tenido una gran repercusión en las redes sociales, pero que precisamente esto sucedía hace 72 horas. Este momento que voy a reproducir ahora. Hace 72 horas sucedía esto. Ante las negativas de la tertuliana que estaba cuestionando precisamente el planteamiento. Bueno, 72 horas después el propio Netanyahu ha dado la razón a este argumento. Es Israel el que financió, el que apoyó la creación de Hamás. Más es un grupo No, creado por Israel, a ver si te enteras. Vale, creado por Israel, vale, financiado por el Estado de Israel a través de Qatar. No, a ver si nos vamos enterando. Lleva cometiendo el Estado de Israel un genocidio y una limpieza étnica desde el minuto cero, porque el objetivo no era liberar a los rehenes. El objetivo es expulsar al pueblo palestino de la franja de Gaza. Y viceversa. No. Sí, no. Porque el objetivo es crear el gran Israel, que es el objetivo del sionismo, que es una ideología política. Y lo vendéis como antisemitismo. No. Disculpa, no es antisemitismo decir que esto es un genocidio. Estamos hablando solamente del atentado de Hamás, que no es un atentado. O sea, ya desde el momento en que me dices que Hamás es una claro, pues que sí. Apaga y vámonos. No, ¿quién crea Hamás? A ver si nos enteramos, ¿quién crea Hamás? No, dímelo tú, que eres tan listo. Yo te lo estoy diciendo, el Estado de Israel, porque le interesa crear una yihad islámica dentro de Palestina para cargarse a la OLP en ese momento dirigida por Yasser Arafat. A ver si nos vamos enterando de qué vale el pene. Y por cierto, ¿sabes por qué nadie dice absolutamente nada contra Israel? Porque los lobbies sionistas controlan mucha parte del mundo. A ver si nos vamos enterando. Bueno, José Miguel Villarroya decía estas palabras, confrontaba con estas palabras con la corresponsal de eldebate.com, lo hacía en Televisión Española, en un programa de debate, y esto ha tenido mucha repercusión en las redes sociales. Lo paradójico es que todavía alguien niegue esto, porque aunque lo haya reconocido ahora Netanyahu, aunque haya hablado abiertamente de esto hay informaciones publicadas desde hace décadas,
Israel confesó su participación en la creación de Hamás. Fue un error enorme y estúpido. Antes y después de que la organización palestina hiciera pública su carta fundacional, en el año 1988, miembros del gobierno israelí confesaron haber financiado el movimiento durante su gestación y haber mantenido encuentros amistosos con sus líderes. Lo estoy leyendo en el ABC. En el ABC. Así que, bueno, como vivimos en un tiempo en el que la hipocresía y donde las cortinas de humo inmediatamente sustituyen unos temas tras otros, pues independientemente de la responsabilidad de Israel creando este movimiento o no, independientemente de que después se le diese la vuelta, pero lo que es absolutamente inadmisible es el pulso que está librando Netanyahu contra todas las exigencias, todas las demandas internacionales. Bueno, mientras... Oye, Pai, te quiero preguntar, porque ha habido una información de la que se hacían eco numerosos políticos, una información de Naciones Unidas que hablaba del peligro inminente por el que pasan miles de niños por falta de acceso a alimentos. Resulta que aunque Israel abrió tímidamente la posibilidad de entrada de ayuda humanitaria, no están dejando que se reparta. Además, hay numerosos activistas pro-israelíes, partidarios de Netanyahu, que están impidiendo en la entrada de los accesos a Gaza, impidiendo la entrada de esa ayuda humanitaria, pero ha habido una cierta confusión en torno a unas informaciones que fueron lanzadas que han sido muy aireadas. Explícanos esto. Esa cifra de 14.000 bebés que la ONU alertó que podrían fallecer en caso de que no entrara la ayuda humanitaria han sido parcialmente rectificadas por Naciones Unidas después de que se anunciara la entrada de algunos camiones de ayuda humanitaria. El problema es que el ejército israelí o algunos, activistas israelíes, porque también han sido detenidos algunos activistas que intentaban impedir a toda costa que los camiones de ayuda humanitaria entraran en la zona de Gaza, porque siguen diciendo que jamás se apropia de toda la ayuda humanitaria, algo de lo que no hay evidencias y que además en numerosos casos el reparto de ayuda incluso está ahora mismo, controlado por el ejército israelí. Sin embargo, se mantiene toda esta controversia y esto hace que haya un baile de cifras muy significativo. Es verdad que esa cifra era muy contundente, esos 14.000 bebés que podían morir en Gaza en 48 horas. Naciones Unidas luego, ya te digo, rectificó parcialmente esa información, pero sigue diciendo que es que no está llegando la ayuda humanitaria, que a pesar de, se habla de que incluso la presión de Estados Unidos provocó que Netanyahu cediera y accediera a que dejar entrar una parte de la ayuda que reclaman todas las ONGs y reclaman los organismos internacionales como fundamental para poder evitar estos fallecimientos en masa. Algo ha llegado, pero finalmente mucho menos de lo que se esperaba, y hay muchos lugares de Gaza donde no han llegado. Así que a pesar de toda esta controversia, el uso de la ayuda humanitaria y el uso de hambre como arma se mantiene en la zona y realmente está generando una gran preocupación, más allá del baile de cifras que se está dando y que algunos analistas están utilizando. Claro, Israel ha utilizado esas palabras de Tom Fletcher, el responsable de la Oficina de Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios, para desacreditar la idea que había lanzado en una entrevista en la BBC. Resulta que Fletcher había dicho en la BBC que 14.000 bebés iban a morir en 48 horas en Gaza si no entraba ayuda humanitaria. Y todo esto responde a una cifra lanzada en un informe en el que, en efecto, se habla de que hay 14.000 bebés que están sufriendo desnutrición aguda grave. Las Naciones Unidas lo que han dicho es que es necesario que los suministros lleguen lo antes posible y que, desde luego, idealmente tiene que ser en las próximas 48 horas. Sin embargo, en ese informe lo que decían es que en el próximo año estos 14.000 casos graves de desnutrición aguda podrían terminar en la muerte de estos niños. Y en ese matiz, en ese argumento se ha perdido el debate, y esto ha generado que Naciones Unidas tenga que enviar una rectificación
insistiendo en la necesidad urgente de ayudar a esos 14.000 niños. Como nos andamos en territorios de matices, lo cierto es que en todo caso esto está situado en el debate. Ayer lo recordaba la propia Ione Belarra cuando salían las primeras palabras. Comparezco hoy ante los medios porque ayer las Naciones Unidas alertaron de que 14.000 bebés podrían morir en estas 48 horas a consecuencia del bloqueo a la ayuda humanitaria que está ejerciendo el Estado terrorista de Israel contra la Franja de Gaza. Ayer mismo también el Partido Socialista votaba a favor del embargo de armas a Israel, un Estado que está cometiendo un genocidio desde el pasado 7 de octubre del año 2023. Y sin embargo, hoy el Gobierno de España sigue comprando, vendiendo y permitiendo el tránsito de armas con destino a Israel en un claro ejemplo de colaboracionismo con este genocidio. Por tanto, hoy la exigencia clarísima, no solo de Podemos, sino de la mayoría de esta Cámara que quiere un embargo formal de armas, es exigirle al presidente del Gobierno que convoque inmediatamente un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar por Real Decreto ese embargo formal de armas. El Gobierno puede hacerlo, podía haberlo hecho a lo largo de estos 20 meses de exterminio planificado del pueblo de Palestina y hoy vemos, insisto, cómo ayer una vez más veíamos palabras en el Partido Socialista, veíamos votaciones sin un efecto real y hoy siguen comprándole armas a Israel por valor de 1.000 millones de euros en contratos que no han sido cancelados a pesar de las mentiras reiteradas del presidente del Gobierno y de los ministros socialistas. Bueno, pues lo cierto es que el debate está girando, todos los partidos políticos van asumiendo poco a poco por el peso de los hechos la posición crítica con la estrategia que sigue Israel en Gaza. Y ayer vimos, sí, incluso a Margarita Robles criticando a Israel por los acontecimientos. Mire, yo lo único que puedo decir es que lo que está ocurriendo en este momento en Gaza es inaceptable desde todos los puntos de vista. Es una vulneración de la Carta de Naciones Unidas, de todas las normas que hay del derecho internacional y, por tanto, ante eso no podemos permanecer en absoluto mirando para otro lado. Creo que la toma de consideración ayer es algo muy positivo. En España, por lo que hace referencia a la industria de defensa española, es una industria muy potente. Vamos a trabajar precisamente este plan industrial y tecnológico. Lo que trata es de reforzar la industria de defensa española. Nosotros no compramos armas a Israel. Es verdad que puede haber algunas licencias de algunos programas que pueden estarse utilizando y que se utilizaban en programas muy anteriores al 7 de octubre, pero ahora lo verdaderamente importante es que no podemos permanecer callados ante lo que está ocurriendo en Gaza. Todos con el pueblo palestino y todos con Gaza. Y más pronunciamientos políticos en esa misma dirección, claro, como dices, Broker, teniendo en cuenta las denuncias que seguimos conociendo a través de Olga Rodríguez en el diario.es, lanzadas por el Centro de las, donde se revela que España sigue comerciando todavía a día de hoy en contratos de patentes, licenciados, contratos que se espera que sean resueltos, de componentes, de piezas, de armas con Israel. Resulta un poco hipócrita escuchar estas declaraciones. Ayer Yolanda Díaz pedía hacer más contra el genocidio de Israel en Gaza, más políticos que se van sumando también a las exigencias, a la contundencia en la condena de lo que está haciendo este gobierno, el gobierno de Netanyahu. Creo que no estamos haciendo lo suficiente, que hay que hacer más. Estamos viendo una matanza, un genocidio ante toda la comunidad internacional. Nosotras desde Sumar somos claras. Ayer hemos aprobado y presentado un texto legislativo que tenía que haber llegado a nuestro país mucho antes. Hoy pido que esa tramitación sea por trámite de urgencia. 2, pido más, que cuando un Estado vulnera la legalidad internacional, como hemos hecho con Rusia, se apliquen sanciones. Se apliquen sanciones. Cuando les hablo del respeto a los derechos humanos y a la no existencia de relativismo cultural en los mismos, es que aquí todos y todas somos iguales. Lo son las mujeres en Afganistán, lo son las personas en Gaza. Por tanto, hay que hacer más. Me he reunido la semana pasada con los niños de la UNRWA. No sé si voy a ir esta semana, miro para mi directora de comunicación y creo que voy a tener un pequeño encuentro de nuevo. Les convido a que hablen con ellos y con ellas.
Así que, bueno, en la política española este es uno de los temas predominantes, uno de los asuntos que se colocan en la actualidad. Ayer, por cierto, el Partido Popular, que lleva días, como recordábamos en esta misma semana, lleva días justificando el genocidio. Ayer vimos, y criticando a quienes lo ponen en evidencia, ayer vimos a Núñez Feijóo matizando sus palabras, diciendo que están a favor de que la guerra termine, que están a favor de que el conflicto, que haya un alto el fuego, lo cual lleva al periódico El País a titular: el PP rompe su silencio, pide el fin de la ofensiva contra Gaza. Es muy difícil, no hemos sido capaces de encontrar ese sonido, pero en efecto ayer se pronunció en esa dirección Núñez Feijóo. ¿Por qué? Porque le están sacando los colores incluso en el Parlamento español. Ayer el propio Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Le diré lo siguiente: el mundo entero se está movilizando contra la barbarie de Netanyahu en Gaza. El mundo entero. Y usted hace chistes sobre Franco. Menuda talla política, menuda falta de humanidad. Así que este es uno de los asuntos, pero mientras tanto vemos a la derecha y la extrema derecha que, sí, con la boca pequeña, critican lo que está sucediendo y en todo caso señalan la culpabilidad de Hamás, que como buen enemigo bíblico se ha buscado el castigo del pueblo. Y prácticamente en esos términos se expresaba Abascal. Lo que pasa es que yo tengo muy claro quién es el culpable de esas imágenes. Es Hamás. Es una organización terrorista que ha cometido el peor atentado de la historia, un atentado con tintes satánicos, con más de 1.200 muertos, con violaciones de mujeres, y que después se ha atrincherado en su territorio, secuestrando a su propio pueblo, utilizándoles como escudos humanos, secuestrando la ayuda humanitaria, confundiendo a las instituciones internacionales, incluso utilizando a los funcionarios de la ONU como terroristas yihadistas en aquel atentado del 7 de octubre. Y por lo tanto, yo no voy a contribuir de ninguna manera, como ha hecho el presidente del Gobierno, y creo que ese es nuestro principal problema, a lavar la cara de los asesinos del 7 de octubre. Y lo digo porque sus socios de Gobierno en esta misma casa, en el Congreso de los Diputados, invitaron a gente que vino aquí a felicitar a los autores de los atentados del 7 de octubre. Así que la extrema derecha sigue cabalgando impasiblemente, incluso ante imágenes como las de la desnutrición, el hambre, los bombardeos de hospitales, de tiendas de campañas de refugiados, mujeres, niños, y sigue impasible defendiendo a su aliado Netanyahu. Bueno, mientras tanto, sí, veíamos a Josep Borrell que decía que Europa tiene la capacidad para influir, para frenar esta ofensiva de Israel. La Comisión puede proponer que se limiten los intercambios comerciales con Israel. Ya sabe que en la arquitectura de la Unión Europea hay como dos patas. La pata política, que depende del Consejo, y la pata económica o comercial, que depende de la Comisión. Realmente el Consejo no hubiera necesitado llamar a la puerta de la Comisión. Hubieran podido ellos mismos, los ministros, tomar decisiones. Pero en el ámbito político las decisiones son por unanimidad. Es evidente que la unanimidad ni la ha habido ni la va a haber. Por lo tanto, el Consejo no puede hacer nada. Tiene que esperar que sea la Comisión la que tome la iniciativa en la parte comercial, porque allí las decisiones no se toman por unanimidad, se toman por mayoría calificada, 2/3 de los países que cumplan ciertas condiciones. Por tanto, allí sí que hay una esperanza de que si la Comisión quiere, porque hará falta que la Comisión proponga. ¿Y proponer qué? Pues lo mismo que hemos propuesto con Rusia, por invadir a Ucrania, ¿no? Sanciones. ¿Usted? Limitaciones en los intercambios comerciales, limitaciones en los visados. El discurso de Josep Borrell en esta materia siempre ha sido muy contundente. Tiene que ver también con que tiene familia originaria de Palestina, pero siempre ha sido, incluso estando al frente de la oficina de la diplomacia europea, Josep Borrell en esta materia era bastante contundente. Lo que pasa es que, digamos que ha sido muy controvertida su posición en torno a Ucrania, la guerra de Ucrania, pero es verdad que en esto siempre ha sido especialmente crítico, y ayer se expresaba con esas palabras en Hora 25. Bueno, mientras tanto, pues el clima político en España sigue altamente tensionado. Ayer, en la sesión de control al gobierno, Núñez Feijóo volvía a criticar a nuestro país. Después, en un encuentro público, allí señalaba que España vive una degradación que no tiene precedentes. Me gustaría pedir a los ciudadanos
que desconfíen siempre de los discursos políticos que prometen bienestar sin Estado de Derecho, salud económica sin libre comercio, justicia sin separación de poderes o igualdad sin libertad. Los atajos a la democracia solo llevan al camino del autoritarismo. Termino ya. Y lo hago necesariamente con una alusión a mayores de lo que está ocurriendo en España. Les he dicho que no admito excepciones en la denuncia de los abusos antidemocráticos y tampoco voy a guardar silencio, porque la degradación democrática que está viviendo España es excepcional y alarmante. Tan excepcional y alarmante que su grupo político ayer fue señalado por interrumpir las sesiones del Congreso de los Diputados, donde el ruido, los insultos, los gritos terminan convirtiéndose en una costumbre cotidiana. Es el protocolo político del Partido Popular, que tanto se queja de la degradación institucional. Pues fijaos en el momento en lo que ocurrió ayer. Antes de dar paso a la siguiente pregunta, quiero hacer una reflexión al Grupo Parlamentario Popular. Aquí hay una estrategia... Yo pido un mínimo de educación, que es la que yo intento dar a esta Cámara. Hay una estrategia deliberada de hacer ruido cuando hablan los miembros del Gobierno, y esto no es posible porque los ciudadanos se merecen poder oír las explicaciones de todo el mundo. Aquí todo el mundo tiene derecho a poder expresarse dentro del respeto a la Cámara Parlamentaria. Por tanto, les ruego que, igual que hacen los demás, mantengan silencio cuando habla el Gobierno. Y se lo pido a la dirección del partido, a la dirección del grupo parlamentario y al señor Feijóo expresamente. Así que para Núñez Feijóo, sin embargo, es que la vida política está muy degradada. Será porque algo contribuye su grupo político a esto. Pero en esta ironía hemos visto ayer precisamente a Felipe González señalando en El Hormiguero, pidiendo una tregua en los insultos. Yo propongo en España una tregua de insultos. Que hagan una tregua. Un rato, que nos dejen tranquilos. Porque esa polarización que viene de arriba hacia abajo ya está empezando a calar en la sociedad y la sociedad está cabreando. Sí. Y claro, y eso es realmente peligroso para la convivencia. Por tanto, que paren, que hagan una tregua de insultos. Y sobre todo, no nos tomen el pelo. ¿Por qué se ponen de acuerdo en el Parlamento Europeo y cuando pasan a España los mismos entran aquí, no solo no se ponen de acuerdo, sino que están en desacuerdo incluso en lo que están de acuerdo? Bueno, decíamos antes, todo esto salpicado por noticias muy impactantes en el ámbito internacional. Oye, ayer vivimos un momento, ¿sabes qué pasó, Pai? Que tengo aquí Sky News abierto en uno de los monitores, normalmente cuando estoy trabajando, como sabes, todas las pantallas estas, y pues en algunas tengo las teles, tengo algunas cosas mientras estoy haciendo las noticias. Y estaba siguiendo la rueda de prensa de Donald Trump en la Casa Blanca. Me quedé absolutamente helado con el momento que se vivió ayer. Porque resulta que estaba el primer ministro de Sudáfrica de visita en el despacho Oval, sentado, rodeado de periodistas, y en las imágenes se veía también que estaba allí Elon Musk, que como sabéis es ciudadano sudafricano, de origen sudafricano. Estaba allí rodeado por un equipo de asesores, una nube de periodistas sentados allí, y extrañamente había un monitor de ordenador que no suele haber allí en la Casa Blanca, y estaba colocado en un lateral. Pues era muy evidente porque era un monitor muy grande, una pantalla muy grande, que interrumpía ahí. En un momento dado, Donald Trump se gira y le pide a los asesores que pongan un vídeo. El presidente de Sudáfrica, alucinando en colores, mira, y en ese vídeo lo que muestran, que fue un momento de una humillación máxima al invitado, algunos mensajes lanzados en Sudáfrica llamando al genocidio de los blancos.
claro, el presidente dijo, bueno, nosotros tenemos un sistema legal para estas cosas y tal, pero avergonzarle públicamente delante de todas las cámaras, además le pedía silencio. Bueno, fue un momento, cuéntanos un poquito esto, porque yo me quedé, entendía la mitad, pero además fue muy violento. Las caras de todos los asesores del ministro, que no se esperaban, del primer ministro sudafricano, que no se esperaban esto, porque fue por sorpresa, y luego empezó a sacar artículos de prensa también, ¿no?, con fotografías. Sí, la verdad es que fue una especie, algunos medios lo han llamado una encerrona, una especie de intento de humillación, otra demostración de cómo Donald Trump entiende la diplomacia. No llegó, la mayoría de los analistas sostienen que no llegó a la tensión que se vivió con Zelensky en el despacho Oval, con aquella famosa reunión que prácticamente que no acabó a gritos, pero casi. Y en este caso concreto fue realmente un intento de humillación de Cyril Ramaphosa, que es el actual primer ministro sudafricano, que además había acudido a la Casa Blanca para intentar reconducir un poquito la relación entre ambos países. No sé si recordará a la audiencia o si te acordarás tú, Fernando, pero hace unos días estuvimos hablando de cómo Donald Trump había acogido y había dado estatus de refugiados y el asilo a unos 50 granjeros africanos, granjeros descendientes de la minoría blanca de Sudáfrica, que aseguraban que estaban perseguidos en Sudáfrica. Y esta es un poco la idea que ha intentado defender Donald Trump con estos vídeos, con esta especie de humillación pública del líder sudafricano, de Cyril Ramaphosa, hablando de un presunto genocidio de granjeros blancos en Sudáfrica. Ahora, si quieres, te doy los datos, porque toda la prensa estadounidense está desmontando. Es que encima las informaciones que ha dado Donald Trump no se corresponden con la realidad. El vídeo que según él enseñaba una especie de cementerio en el que se contaban por decenas las víctimas de granjeros sudafricanos no son reales. Llama la atención que esté utilizando el término genocidio porque ahora te doy las cifras y vas a alucinar, en Sudáfrica, y que en cambio lo que está sucediendo en Gaza le parezca un uso proporcional de la fuerza, porque en este sentido lo que los medios están resaltando en Sudáfrica es un país con un enorme problema de violencia. Fíjate que solo entre los datos de Sudáfrica indican que solo entre abril de 2024 y diciembre de 2024 hubo casi 20.000 muertos. Bueno, pues únicamente 36 de esos 20.000 muertos estaban ligados con agricultores, con granjeros. Pero es más, de esas 36 víctimas mortales de ataques que eran realmente granjeros, apenas 7 eran blancos. El resto eran empleados de granjas y eran negros, además. Pero estas cifras, es decir, estos 7 muertos en los 6 meses o un poquito más de 6 meses, 8 meses que van desde abril a diciembre, son considerados por el presidente estadounidense como una prueba de un presunto genocidio que se estaría llevando a cabo contra los granjeros blancos, y han sido suficientes para que primero Donald Trump aceptara dar asilo y refugio a una serie de granjeros que habían solicitado llegar a Estados Unidos a pesar de las deportaciones masivas de migrantes que está llevando a cabo, y que aceptara esta especie o que protagonizara esta encerrona al presidente sudafricano. La verdad es que con todo, Cyril Ramaphosa reaccionó con bastante bien, no entró al trapo, incluso intentó tomárselo no a broma, pero intentó rebatir las acusaciones de Donald Trump, pero digamos con un tono bastante sutil. Insistió en que escuchara a los miembros de su delegación que había llevado a la Casa Blanca, que incluso incluía algún ministro blanco y algunos exgolfistas a los que Donald Trump admira, para explicar lo que realmente estaba pasando en Sudáfrica, ¿no? Señalando que este era un mensaje y era una teoría conspiranoica que no tenía ninguna base real. Sin embargo, pues han dejado esta imagen y sobre todo esta facilidad con la que Donald Trump ha comprado que se está produciendo un genocidio blanco en Sudáfrica, y en cambio en Palestina lo que está sucediendo es perfectamente normal cuando hablamos ya de más de 55.000 víctimas. Oye, otras cuestiones también. En Alemania han desmantelado un grupo terrorista de ultraderecha que estaba planeando atentados contra refugiados y políticos, y que además incorporaba a gente bastante joven, había gente de 14 años. Sí, es quizá lo más llamativo. La verdad es que últimamente en estas últimas semanas ha habido varias noticias de cómo la policía alemana está desmantelando una serie de grupos de ultraderecha. A principios de mayo incluso se habló de un grupo que se llamaba el Reino de Alemania, que también fue desarticulado, prohibido, y fue detenido su líder. En este caso concreto era porque este otro grupo, el Reino de Alemania, era más bien una ideología buscando algún tipo de Reich y de
digamos, de un país alternativo, pero en este caso concreto era una célula terrorista ultraderechista que tenía ya planes para atentar contra algunos refugiados y contra algunos políticos, pero quizá lo más inquietante, lo más llamativo, eran los jóvenes que eran los miembros, ¿no? Eran cinco hombres, la mayoría, bueno, pues de entre 20 y 21 años, pero había entre ellos uno de 14 años, que, bueno, pues que ha sido detenido y que esta célula ha sido desarticulada, pero que evidencia realmente el problema que tiene, la infiltración que tienen los grupos de extrema derecha en Alemania y sobre todo la juventud de algunos miembros que están dispuestos a integrarse en células terroristas como estas e incluso se plantean llevar a cabo atentados. Y este asunto del que hablábamos al principio, un tiroteo en Madrid, una ejecución a plena luz del día frente a un colegio infantil, un ciudadano ucraniano considerado prorruso que fue asesor, creo, del gobierno actual hasta que rompió relaciones. ¿Qué sabemos de esto? Bueno, Andriy Pornov, que es como se llamaba el hombre asesinado, tenía 51 años, tenía una larga trayectoria política en Ucrania, pero había sido asesor sobre todo de Yanukovych, que fue el presidente ucraniano, digamos, es considerado más prorruso, que fue derrotado por la Revolución Naranja en Ucrania en 2014. Él fue un alto cargo de ese gobierno. Después, una vez que triunfó, digamos, la Revolución Naranja y que vino una ola de cambio en Ucrania, salió de Ucrania, se refugió en Rusia, estuvo viviendo ahí en Rusia unos años, después había vuelto a Ucrania en 2019, una vez que llegó Zelensky al poder, pero después se distanció. Era un personaje que, bueno, había tenido un papel muy significativo en el gobierno, había sido asesor, incluso había sido una de las caras visibles, digamos, de una cierta represión contra quienes pedían cambio en Ucrania, y después se le pierde la pista. Había vuelto a Ucrania, había tenido algunos enfrentamientos con algunos medios de comunicación y, bueno, pues había incluso ganado algunas demandas que había presentado precisamente contra medios de comunicación que señalaban y le acusaban de ser prorruso y de ser un traidor, y de pronto pues hemos conocido este asesinato tan impactante en la puerta del colegio. Acababa de dejar a sus hijos en Pozuelo, un barrio para los que no sois de Madrid, pues un barrio, bueno, pues bastante tranquilo y ciertamente acomodado, que tiene una serie de colegios privados que era el que iba. En concreto se habla del colegio americano, y bueno, este tiroteo a plena luz del día que sucedió, acababa de dejar a sus hijos en el colegio, pues ha provocado una gran conmoción. Se está investigando quién está detrás. Hay que recordar que no es el perfil clásico, tuvo también mucho impacto porque la noticia de este asesinato ha tenido también bastante eco en los medios internacionales. Se está recordando el asesinato también de un piloto ruso, Maxim Kuzminov, en Lloret de Mar, hace unos años, me parece, si no recuerdo mal, fue en abril de 2022. Realmente este asesinato no tiene el mismo patrón. Se trata era un piloto ruso que había desertado, pero ha vuelto, bueno, pues un poquito a levantar digamos, el fantasma de esta infiltración o de estos ajustes de cuenta que pueden estar sucediendo en España y en otros países. Pues así está la cosa, vaya, como veis está el panorama bien agitado. Bueno, vamos a conversar enseguida con Pilar del Río aquí en La Cafetera, porque esto es La Cafetera y si lo estás escuchando no estás sola. Sigue con nosotros, que tenemos todavía muchas cosas de las que hablar. Levántate con ganas, que el mundo hoy no se acaba. No dejemos la esperanza en la caja de Pandora. Siente el nuevo día y deja ya las penas. Hay que vivir con alegría y sentir con valentía, porque no estás tan sola, nunca estarás sola. Juntos podemos hacer que todo salga bien. No te sientas... Pilar del Río, muy buenos días.
Así podemos cambiar un poquito de registro, porque con que estamos viviendo este tiempo tan convulso, tan agitado, pero la cultura nos sirve un poco de refugio también. Estás en Lisboa, ¿no? Estoy en Lisboa, sí. Estás en Lisboa. Sabéis que ayer Isabel Allende está de paso por la península. Isabel Allende participó en el programa de Broncano. Bueno, los momentos se han vuelto enormemente virales. Pues el domingo estuvo con Pilar del Río. Estuviste presentando su libro, ¿no? Sí, presentando el último libro, que es Mi nombre es Emilia del Valle, pero hicimos un recorrido por todos sus libros, por la literatura, y fue un momento absolutamente simpático. Mirad que no era un día para presentar un libro, porque era día de elecciones generales. Pero ella tenía su recorrido por Europa absolutamente milimetrado, empezaba por Lisboa, seguía por Madrid y no había forma de cambiarlo. Entonces, pese a las elecciones generales y ser domingo, lo único que se hizo fue adelantarlo. Y el libro se presentó en un auditorio de 1.500 personas y a las 4 de la tarde. Y fue un momento magnífico, la verdad. Porque ella está llena de entusiasmo, de simpatía, de energía, y cuando se le nota que le falta, pues lo suple con elegancia. Y entonces pues hablamos de la importancia de la cultura en estos momentos. Fíjate que yo no le quise preguntar inicialmente por la situación política, porque ella vive en Estados Unidos y no querría en absoluto que tuviera problemas cuando vuelva a su casa a California. Pero que va, ella sacó el asunto de cómo se está devaluando la democracia y en parte también cómo esta devaluación de la democracia es responsabilidad nuestra, de los ciudadanos que votamos. Y bueno, quiero empezar diciendo que en sus libros, en la contraportada de los libros que se publican en Portugal, pone que, claro, Isabel Allende es una novelista, una feminista y una filántropa. ¿Habéis oído en algún caso, en alguna presentación, que una escritora se presente así, o un escritor feminista o escritora feminista? Me parece que es muy importante que una mujer de esta edad. Y claro, luego te pones a ver los libros, que yo creo que todo el mundo ha leído algún libro de ella a lo largo de su vida, pero yo ahora había leído los primeros. Tengo que decir que probablemente influenciada por una crítica, y probablemente una crítica masculina, en algún momento dejé de leerla. Es como si fuera demasiado facilón o demasiado... O sea, sabía que estaba ahí, sabía que era lo que significaba, pero no era una lectora suya. Y ahora me he tenido que enfrentar para una conversación de 1:30 con la obra completa. Y tengo que decir que me ha gustado mucho. ¿Y qué es lo que más me ha gustado? Pues el respeto por las mujeres, el respeto por otras formas de familia, el respeto por la libertad. Va construyendo historias donde hay guerras, porque es que en el mundo hay guerras, y casi toda su obra se sitúa entre la Revolución de Chile de 1891, es decir, el principio del siglo XX, y el tiempo actual. Y han sido momentos decisivos de la historia de Chile o de la historia del mundo, pero que efectivamente ha habido masacres, han muerto cantidad de personas, se han destruido ciudades. Y eso, pero bueno, me podrías decir, pero vale, se cuenta en muchos libros, pero ella lo cuenta desde
una perspectiva de femenina o feminista, pero de sufriente. No cuenta desde el presidente de la revolución de hace un siglo y medio, o de que tiene además un final trágico porque se suicida porque había querido abrir el Parlamento, y que luego la puede comparar con la de Allende, que también tiene que acabar suicidándose. No, la cuenta es de la víctima. La cuenta desde la señora que se pierde, desde la mujer cuidadora, porque nosotros oímos hablar de los ejércitos. Por ejemplo, Vargas Llosa nos habló de Pantaleón y las visitadoras, y los ejércitos llevaban o se formaban como una especie de club de prostitutas que iban detrás para poder satisfacer a los soldados. Bueno, no, pues ella nos cuenta del papel importantísimo de las mujeres en las batallas, que iban recogiendo a los soldados, cuidándolos, atendiéndolos. No eran prostitutas, eran enfermeras, madres, amigas, y entonces había gente que se dedicaba a eso, a atender, mujeres que se dedicaban a atender. En fin, tengo que decirte que unos libros llenos de delicadeza, de buen contar, desde perspectivas que nos sorprenden. Y luego ella es una mujer de una agilidad, dice: yo soy presumida, sé que lo que me espera por delante es la decrepitud, pero mientras tanto voy a disfrutar de mi marido, voy a disfrutar del amor, voy a disfrutar de los amigos, pero no solo, porque luego ella, un día cuando se murió su hija, esto lo cuenta en un libro que recomiendo absolutamente a todas y a todos, porque no es una novela, se llama Mujeres del alma mía, y son como pequeñas crónicas, pequeños momentos de descripciones de situaciones. Y entonces ella ahí cuenta que cuando se murió su hija, Paula, que le dedicó una novela y que todo el mundo cree que esa novela la escribió y que ya se iba a quedar en paz, pero que no ocurrió, que se pasó como más de 3 años viajando por la India, por los lugares más extraños del mundo, porque necesitaba como huir, salir del mundo, salir de ella misma, o a lo mejor tal vez buscar. Y en una de las iba con 2 mujeres más que le hacían de intérprete y la llevaban y tal. Y dice que en un sitio remotísimo, creo que era de Pakistán o así, vio que había un grupo de mujeres en el campo, y entonces se acercaron y empezaron a hablar con ellas y estaban aprendiendo, y entonces les contaban historias. Ya te digo que ella llevaba a sus intérpretes, y en un momento determinado, cuando se despedían, mira qué fuerte es esto, Fernando, una mujer le dio un paquete, una cosa así envuelta como en papeles, y se lo da. Y ella piensa que, bueno, que le está haciendo un regalo, lo agradece, lo sonríe, lo abre. Era un recién nacido. Un recién nacido, Fernando. Y entonces lo devuelve y dice que no puede llevárselo, que tiene una madre, que muchas gracias, porque no lo pueden dar un niño. Y entonces ya intervienen una serie de personas, y ella se va, pero luego se entera que es que estaba limitado el número de nacimientos, y ese niño se lo daban para que le salvara la vida. Wow. Entonces se ha pasado la vida pensando dónde estaba ese niño. Wow. Y fundó una fundación y ha atendido a miles y a miles y miles de niños desde entonces para acá. Y se dedica prácticamente a esa fundación, a esos niños en esas regiones remotas que no hay caminos para llegar, que ellos iban en Land Rover, o a veces iban incluso en animales. Y bueno, hace esa fundación. Es una mujer que yo digo, si ha vendido tantos millones de libros, debe de ser una mujer rica. Evidentemente, no con la fortuna de los millonarios estos que oímos en los amigos de Trump, pero una mujer muy rica. Y lo que sí es verdad es que parte de su dinero, o su dinero, no sé cómo lo tiene organizado,
está para atender a seres humanos. Es maravilloso. Bueno, pues estuvo, ahora está en Madrid presentando ese libro, pero estuvo el domingo con Pilar del Río y en una nueva novela muy recomendada que hoy nos ocupa. Pilar del Río, gracias, de verdad, de corazón. Eso, mi nombre es Emilia del Valle, pero recomiendo desde ya Mujeres del alma mía. Y de verdad que quien lo lea no se va a sentir defraudado porque va a entender que la bondad y la calidad existe. Cuídate, Pilar, un beso muy fuerte. Hasta siempre. No te sientas tan sola, porque nunca estarás sola. Juntos podemos hacer que todo salga bien. No te sientas tan sola, porque nunca estarás sola. Juntos podemos hacer que todo salga bien. Espera, que no te oigo. Pepe Romero, buenos días. Buenos días, aquí estaba conmovido con la historia que estaba contando. Ya. La verdad es que sí, que me ha dejado helado, no me esperaba esto. Porque tienes que no podías prolongar la conversación, que seguro que es más interesante de lo que hablemos ahora. Bueno, pero vale. Ya te llamo mañana. Que tenía ganas de hablar contigo, que esta semana no te he visto, no hemos hablado nada. Bueno, sí, lunes y martes sí, ayer es que estuve fuera. ¿No quisiste estar ayer cuando precisamente estábamos peleando con el algoritmo googleano? Sí, ¿sabes? Pero he visto que te han dado recomendaciones que no sé si realmente si señalas que eres un medio de comunicación salvarás las barreras que te imponen. No, porque ya se lo contaba la persona que nos sugirió, digo no, porque nos han dicho que tenemos lenguaje desagradable. Que seamos un medio, ¿no? Digo, hombre, a lo mejor tiene algo que ver con que le dije al responsable que estaba analizando nuestros vídeos que me podía chupar los huevos por la parte de atrás. Pero igual no fue eso. ¿Eso? ¿Sabes? Ayer en el programa. Es que si me dejáis solo, Pepe, si te vas y me dejas solo, la lío. ¿Sabes? Pai no fue capaz de contenerme ayer. ¿Sabes? Ya veo. Te vienes arriba. Lo intenté, pero no hubo manera. Intentó. ¿No? De hecho, luego le envié Oye, fui sutil, que luego en la miniatura del vídeo puse "me puedes chupar los juegos" o algo así. Porque los ruegos. O los ruegos. Porque dije, bueno, pues ya que nos ponemos educados, pues pongámonos educados, ¿sabes? Pero me salía. ¿Cómo son los algoritmos? ¿Cómo está el mundo? Bueno, ¿qué tal estás, Pepe? Bien. Estoy bien. Sí. Bueno, viendo a ver cómo evoluciona el mundo, que está difícil. Por eso escuchar a Pilar. Ayer te has puesto la entrevista que le hizo ayer Aimar Pretos a Borrell. Sí, que te gusta mucho a ti, Borrell. Amaillo. Ah, sí, también estuvo. Tú también has tenido a Amaillo en el programa. Sí. Y yo creo que es necesario recuperar esos tonos. El tono de Amaillo ayer, como el que tuvo cuando estuvo en tu programa, me parece que es un tono muy adecuado para los tiempos que vivimos. Uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo con él, pero expone las cosas de una forma, con una calidad que es poco frecuente en el panorama que vivimos, no con esta crispación que es insoportable. Dice los mismos mensajes de otra forma. Es verdad, pero nos estamos crispando por encima de nuestras posibilidades, ¿eh? Sí. Pero es verdad que nos estamos acostumbrando a un estilo de relación. Oye, ayer fue muy simbólico ver a Francina Armengol interrumpiendo la sesión del Congreso de los Diputados. Sí. Pero Izquierda Unida yo creo que está volviendo a ganar presencia, y yo creo que tiene que ver con el liderazgo de Amaillo, creo. Y hay que pensar también en estas cosas. ¿Tú crees? Sí, no lo sé. A mí, Alberto Garzón, el tono que tenía me parecía que era bastante ponderado también. Sí, no sé, yo creo que tendrían que estudiárselo. A ver, te voy a decir una cosa, los líderes de Izquierda Unida siempre han sido bastante, desde Julián Guita, que quizá era más contundente, pero luego, fíjate, muy respetado, transversalmente respetado, a pesar de tener una posición que chocaba mucho. Muy bien que Podemos no fuera al homenaje que se le hizo, eso no sé muy bien qué es lo que... Bueno, porque ahora tienen un enfrentamiento con Izquierda Unida muy intenso. Hay personas que están por encima de los enfrentamientos que puede haber en un momento determinado entre distintos sectores. Dijo una cosa interesante,
que es que la medida de la capacidad de la izquierda para reencontrarse puede estar en las elecciones andaluzas que serán antes de las elecciones nacionales. Sí. Y eso me parece que es una reflexión buena para ver si hay una oportunidad de volver a recuperar ese espacio. Él estaba hablando de los resultados en Portugal y decía que era una lección, que era necesario que se volvieran a recuperar. Y lo decía además en un tono que buscaba la reconciliación entre todos. Y después de otra reflexión que me pareció muy interesante, dice, en Portugal se ha cometido un error que no se cometa aquí. Y yo en España, bueno, esto creo que de momento no se puede evitar, que es no hablar del contexto internacional en el que estamos ahora discutiendo. No, está el tema de Israel, pero también está la política de Trump. Yo creo que tiene que estar en el centro del debate, porque se está redefiniendo el campo de juego y tenemos que ser conscientes de ellos para para superar las luchas intestinas. Pero tú crees que sí. A ver, yo creo que tenemos que tener este tono y este debate, pero no es un poco clamar en él. Es como que el mundo es una especie de tsunami que va en una dirección y estamos asistiendo a todo lo que está ocurriendo como espectadores sin mucha capacidad para cambiar las cosas. A mí me produce mucha desolación esto. Tenemos que contribuir nosotros, ¿no? Yo creo que cuando... Yo de sobre esto he reflexionado mucho, incluso en mis pequeñas discusiones contigo. Y te digo, pero ¿cómo vas a criticar a nadie si tú caes en eso mismo? Entonces, yo creo que tenemos que buscar tonos que sean tonos que sean críticos, con lo que no estás de acuerdo, pero que no sean el insulto y demás, porque esto no puede seguir así. El corte que ponías de Felipe González, con las diferencias que podemos tener con Felipe González, en eso tenía razón. O sea, por eso lo he puesto. Que la discusión... No, lo decía, era un corte de Felipe. Sí, que por eso lo he puesto, digo. Sí, porque creo que tiene razón. La discusión arriba crispa hacia abajo, y es verdad. Y en eso los medios de comunicación tienen también una responsabilidad, porque lo que hacen es amplificar cuanto más mejor el insulto y los gritos, ¿no? Les encanta. Yo consulto todos los días el Confidencial. Mira, el Confidencial de 10 artículos, 8 yo creo que son sobre sanchismo. Y digo, madre mía, ¿no? Hay algo ahí que y el tono, no sé, yo creo que hay que hacérselo mirar. Sí. Oye, Quinta, ¿a ti que te interesa mucho el culebrón Prisa? ¿Sabes que han destituido a Monse Domínguez en la SER? Sí, ponen a Fran Llorente. Ponen a Fran Llorente, que hay movimientos telúricos en la dirección del grupo. Hombre, Fran Llorente yo le he tenido mucho afecto, mucho respeto profesionalmente, pero lo estaba haciendo bien Monse Domínguez también. Pero bueno, supongo que esto responde a movimientos empresariales que también tapan toda esa guerra que se libra, ¿no? Que Fran Llorente tiene, creo yo creo que es más... creo que tiene más capacidad de gestión global. Creo, no lo sé. Yo creo que Monse Domínguez es una gran periodista, pero no sé si los periodistas poner siempre con responsabilidades de gestión es bueno, no lo sé. Ya, no lo sé. Bueno, es directiva, o sea, es directora y ha sido directora del Huffington Post. Monse Domínguez a mí como periodista me encantaba. El programa que hacía por las mañanas de la SER, los domingos y sábados, era excelente. Porque además me parece que era cercano, era un tono extraordinario, o sea, me parece una profesional con la copa de un pino. Tenemos que hablar un día de eso, porque de los movimientos, lo que pasa es que es una conversación muy empresarial, pero de los movimientos que se están viviendo en el grupo Prisa, ¿no? Y todo esto. Pai, ¿qué estabas haciendo? Pepa, los que hablan de esto dicen que también que Pepa Bueno está cuestionada, porque los que hablan de eso dicen de su proximidad al gobierno. Incluso Ángeles Barceló, yo no lo sé, pero simplemente me hago eco de lo que se dice por ahí. Los oscuros callejones de la corte, que estos días están en ebullición plena con la cosa mediática española, pero efectivamente hay mucha rumorología en torno a hasta dónde van a llegar. Lo que pasa es que también hay una posible operación de compra del grupo Prisa y que pararía muchas de esas cosas, ¿no? Pero está por ver que salga adelante, pero en los próximos días creo que va a haber algunas informaciones referidas a eso, por lo menos hablan, sugieren los oscuros callejones de la corte. Pai, ¿qué decías? No, bueno, yo sobre los oscuros callejones de la corte y las operaciones dentro del grupo Prisa no tengo mucho que decir, más allá de que Monse Domínguez a mí también me parecía una buena profesional, pero bueno, en esas decisiones no entro. No, yo simplemente quería decir con respecto a lo que hablábamos antes, ¿no? El tono en el que se producen las discusiones públicas y las acusaciones. A mí me llama la atención esa virulencia de los ataques a Pedro Sánchez. Y recuerdo que cuando Pablo Iglesias abandonó la política, había algunos analistas
periodistas que ya señalaron, bueno, Pedro Sánchez tiene que tener cuidado porque ahora los ataques van a ir dirigidos específicamente contra él, ¿no? Vimos cómo se demonizó en la época en que estaba Pablo Iglesias, digamos, de vicepresidente y dando la cara. Él era la diana de todos esos ataques y además vimos con una virulencia y con una mezquindad y además con una exageración muy, muy llamativa. Y ahora esto se ha trasladado a Pedro Sánchez, ¿no? Y en cierta forma la derecha, cuando no gobierna, cuando no está en el poder, siempre necesita ese tipo de figuras, ¿no? Contra las que disparar además de forma muy exagerada. No sé muy bien si esto les da, supongo que lo hacen porque les da algún tipo de... sacan beneficio y les resulta provechoso políticamente, pero es llamativo que siempre tengan esa necesidad de tener una especie de figura contra la que disparar y además hacerlo con una hipérbole y realmente demonizándolo hasta unos límites que llaman la atención. Que nos polarizamos por encima de nuestras posibilidades. Bueno, vamos a dar paso a Emilio Silva enseguida. Pepe Romero, mañana no, que mañana es viernes, pero el lunes hablamos, si quieres, más largo y tendido. Oye, ¿por qué no te vienes al programa el lunes? Si puedo, sí. Escucha, hay un tema que... Pero muy rápido. Que deberíamos dedicar espacio suficiente en cualquier día, que es la propuesta de regularización de inmigrantes por parte del gobierno. Sí. Me parece un paso estupendo. A ver si encuentra el apoyo del Parlamento para sacarlo adelante, porque vamos a ver lo que hace Junts, lo que hace el Partido Popular, que aquí se van a retratar. Sí, totalmente. Y me parece que es un tema de primerísima relevancia. Pues el lunes lo hablamos. Pepe Romero, gracias, muchas gracias, cuídate mucho, un abrazo muy fuerte. Dios. Vamos con la memoria histórica. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia. ¡Quiete todo el mundo! ¿Quiénes? Que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Ah, amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Estoy impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos y para dejar a los muertos que descansen en paz. Oír a un cura decir rojo asesino, todos los rojos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado. Es por el bien de todos los infelices que han muerto por tráfico. Las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo. El mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, pues ya sabéis que abrimos un capítulo para hablar sobre memoria histórica, la deuda que tiene la democracia, la deuda que tiene nuestro país con quienes construyeron, pelearon, batallaron, defendieron la democracia y los grandes olvidados de nuestro tiempo. Y lo abordamos de la mano de Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Emilio Silva, muy buenos días. Muy buenos días, Resistencia. Oye, algunas noticias esta semana sobre las que merece detenerse. Mañana entierran en Sevilla a un oficial del ejército del gobierno que fue de los primeros asesinados en el golpe del 36 en Melilla. No habrá honores militares, no hay representación del Ministerio de Defensa, que es simbólico, ¿no? Bueno, está ocurriendo en varios casos. También en Cádiz han exhumado algunos miembros del ejército republicano y se han solicitado, digamos, que haya una cierta institucionalidad. Y bueno, esta gente, al estar enterrada o al estar ausentes las instituciones, se está dejando en un terreno oscuro ese periodo de la historia, como si hubiera sido lo mismo dar el golpe que haber tenido el compromiso, como fue el caso de Pascual Sánchez Pujalte, de cumplir con su deber, que era ser leal al gobierno democrático, y eso le costó la vida en una ejecución extrajudicial, ¿no? Entonces, hace un tiempo la familia
lo quería trasladar de Melilla, que es donde fue asesinado, a Sevilla, y mañana por la mañana va a ser entregado en un cementerio en Sevilla, como digo, como si hubiera sido un muerto más, ¿no? Y es alguien que pues estaba en un lugar donde, rodeado del golpe, porque además quiero decir, el inicio fue en el norte de África. Fueron allí las primeras personas asesinadas antes de, digamos, de que al día después, el 18, la violencia saltara a la península, por decirlo así. Y esta gente pasa desapercibida sin ningún tipo de reconocimiento, como si su posición ética, que fue la de cuadrarse delante del resultado de unas elecciones democráticas, y que eso supusiera en ese momento, bueno, jugarse la vida y perderla, pues van siendo exhumados y enterrados sin ningún tipo de honor por un ejército que nunca ha hecho los deberes con respecto a ese pasado, ¿no? Que normalmente, en algunos casos, mantienen nombres en residencias militares. Hace poco que denunciamos, ¿no?, que en los cursos de formación de militares a la dictadura le llaman la época de Franco, algo así, como si fuera simplemente un tiempo más, ¿no? Un ejército que ha pasado de puntillas sobre su propio pasado. Vemos desfilar todos los años de una manera muy emblemática la Legión. La Legión solo ha tenido una victoria militar en su historia y ha sido contra el pueblo que tenía el deber de defender. Entonces, hay un problema aquí de gestión de ese pasado desde las instituciones, y en concreto el ejército es de las que ha mirado o ha tenido mayor capacidad para mirar hacia otro lado, ¿no? Todavía sigue enterrado en el Alcázar del Toledo, donde está el Museo Militar Milán del Bosch, que tiene un magnífico currículum. Fue golpista en el 36 y golpista en el 81. O sea, y él sí tiene honores, ¿no? Porque está en un lugar emblemático, digamos, de un edificio gestionado por gobiernos democráticos, y mientras ese golpista tiene sus honores en un edificio como ese, pues alguien como Pascual Sánchez Pujalte y muchos otros, a los que deberían tener en el ejército como referentes y cambiar ese eslogan de todo por la patria y poner lo que hicieron estas personas, que fue darlo todo por la democracia, bueno, pues están en un mundo al revés, ¿no? Donde los golpistas siguen por honores y los demócratas pues siguen invisibles. Y bueno, pues me parece importante resaltar eso, porque estas cosas suelen ocurrir de manera, voy a decir, insignificante, ¿no? Pues se va a hacer un enterramiento de la familia, que es la que nos solicitó la exhumación, de esa manera, pero debería ser algo más importante, ¿no? Si esto ocurriera en Francia, por poner un ejemplo, a un militar que se hubiera opuesto a la ocupación nazi o al colaboracionismo nazi, pues este hombre estaría condecorado por la democracia, habría tenido un reconocimiento público y hoy sería enterrado con honores, ¿no? Entonces, eso todo nos sirve para comparar y ver todavía la frágil cultura democrática que tenemos, y mejor casi no mirar lo que la cultura política que hay en el ejército español, ¿no? Yo tuve un amigo militar con el que dejé de hablar hace unos años, porque cuando fue el Restatut era una persona progresista que luego en la institución se quedó en la institución y le fue cambiando el cerebro, y cuando fue el debate del Estatut de Cataluña en el año 2006 habíamos sido muy amigos. Me dijo que en España hacía falta otro Paco. Yo le dije que conocía mi historia, que cómo podía decir esa burrada desde donde estaba, y debe ser una mentalidad bastante generalizada, ¿no? Que de la que vivimos al margen, porque está ahí, digamos, convivimos con esa realidad, no nos agrede físicamente, pero en caso de que aquí hubiera un conflicto, bueno, pues tenemos que pensar en escenarios y qué repetiría y qué no repetiría ese ejército, ¿no? Y desgraciadamente, pues tiene pinta, hemos ido viendo a esos que querían acabar con 26.000 españoles en los chats, etcétera, etcétera, que la democratización del ejército, o la falta de democratización del ejército, es bastante grave en el presente, ¿no? Y vuelve a ser una cosa
a la que no se le da importancia política y tiene mucha, porque estamos en este escenario en el que vivimos hoy, pero en el caso de que hubiera otro, bueno, pues hay que pensar qué es lo que defendería nuestro ejército, ¿no? Y no tiene mucha pinta de que la mayoría del ejército español en la actualidad, si hubiera algún tipo de problema, hiciera lo que hizo Pascual Sánchez Pujalte, que es defender la democracia, ¿no? Y bueno, pues a este hombre y a todas las personas que como él se cuadraron frente a los golpistas y pusieron su vida por delante del bienestar colectivo que producía esa democracia, pues deberíamos aplaudirles todos los días a las 8 de la tarde durante toda nuestra vida, porque los derechos que tenemos estaban en la cabeza de esta gente y ellos fueron capaces de resistir y crear la idea de que podríamos recuperarlos y disfrutarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto yo quería hacer un homenaje a todas esas personas que conscientemente podían haber girado o haber dicho estos son mis principios, pero ahora tengo otros, y en cambio se permanecieron leales a los valores democráticos y son enormes demócratas de nuestra historia, ignorados por nuestra historia. Oye, también he visto, Emilio, que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica está impulsando una exhumación. Ayer encontraron uno de los cuerpos que estabais buscando, ¿no? Como nuestros recursos, voy a decir, son limitados, ya he dicho aquí que nosotros no pedimos subvenciones porque no podemos entender que España sea el único país del mundo que resuelve estas cosas con subvenciones y no con derechos. Pues el equipo que va a entregar los restos en Sevilla de Pascual Sánchez Pujalte ha aprovechado y ha pasado por Almadén para exhumar los restos de un joven de 21 años que fue detenido ilegalmente por quienes dieron el golpe y murió bajo custodia, digamos, franquista en una cárcel de Almadén el 17 de octubre de 1942. Tenía 21 años, se llamaba Eustacio Herance Martín y lo acusaron de colaborar con la guerrilla antifranquista. Bueno, la guerrilla tenía, por suerte, muchos colaboradores, sino la guerrilla que estuvo hasta los años 50 sobreviviendo no podría haberlo hecho, ¿no? Tenía mucho lo que se llamaba la guerrilla del llano. Y bueno, pues de paso que bajaban desde el laboratorio que tenemos en el Bierzo hacia Sevilla, pararon en Almadén, donde ayer por la tarde, por petición de 2 de sus sobrinos, y esto también me parece interesante señalarlo, ¿no? Porque a veces, bueno, parece que son los hijos y los nietos, pero las familias tienen valores que a veces se ramifican, ¿no? Y en este caso han sido una sobrina y un sobrino los que han estado investigando y los que contactaron con nosotros para llevarse el cuerpo de su tío, de Eustacio, a un cementerio familiar que está en Puebla de Don Rodrigo, ¿no? Entonces, a veces, bueno, los que tenemos sobrinos y los que hemos tenido tíos sabemos a veces los vínculos que hay, ¿no? En esas relaciones. Y también me parece muy interesante que a veces sean los sobrinos, que parecen un poco derivadas familiares, los que también están reconstruyendo estas familias, estas historias, y los que quieren buscar a personas como, vamos a decir, como los tíos o las tías, ¿no? Para darles una sepultura digna, que ha sido este caso de Almadén, que ayer por la tarde ya recuperaron el cuerpo. Todo hace parecer que es el suyo, pero bueno, cuando lo diga el ADN ya podremos saberlo de manera científica y entregárselo a su familia. Pues Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Gracias, como siempre, Emilio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Oye, el otro día estuve con un resistente que conocí por casualidad, con un amigo. Sí. Y yo sigo diciendo qué maja es la audiencia de la cafetera. Que sí, ¿verdad? Sí. Me sigue sorprendiendo. También te digo que ya entonces llevas me unos acordé, años. que yo lo he dicho aquí, me acordé que hablando con él, me acordé de esa frase que dijo Leo Bassi en la desvirtualización del retiro, que dijo eso de que la audiencia de la cafetera era humanista, no sectaria. Y oye, a mí esa definición me parece
una buena definición para una buena persona. Estamos haciendo un ejercicio precioso los miércoles, entrevistando a oyentes por sorpresa, entrevistas por sorpresa. Y les llamamos y abrimos una conversación sobre su vida, su pasado, cosas que les hayan removido, su familia, y la verdad es que los perfiles, la gente, la sensibilidad de los oyentes de la cafetera es una auténtica pasada. Es una auténtica pasada. O sea, en torno al programa es verdad que se ha concentrado un montón de gente con una mirada muy sana de la vida, pero con valores muy fuertes sobre la justicia, sobre la redistribución, sobre lo social. Y que luego son de una extraordinaria profundidad. La verdad es que es una auténtica pasada. Está bonito elogiarlos, pero lo digo con total sinceridad. Yo con la gente que me voy encontrando tiene como un perfil que dices... Yo hablaba con él y decía, Vina, tú cuando emites, igual que yo cuando hablo y no conozco a los socios de la asociación, realmente no sabes cómo la gente interpreta lo que dices, pero hay algo, hay una frecuencia, ¿no?, que reúne a un perfil. Y vamos, yo me lo voy encontrando... Y no deja de sorprenderme en el mejor sentido de la palabra. Es gente súper maja. Sí, lo es. Sí, es verdad. Pues Emilio, tú también, cuídate y vente un día a verme. Anda, que no me visitan nada, no te vienes nada. Cuídense mucho. Venga, un abrazo. Abrazos. Adiós. Chao. Adiós. Pues ya está, Pai. Ya hemos echado la mañana, ¿sabes? Pues sí. Está todo el pescado vendido, sí. ¿no? He hecho una cosa, voy a contar un pequeño secretismo, un pequeño secretismo cafetero. Mientras estábamos hablando al principio del programa, de pronto me he dado cuenta que necesitaba cambiar de cámaras cada 20, 25 segundos para no dejar el plano fijo. Y digo, ¿y cómo me entero yo de cómo puedo hacer yo para tener presente los tiempos? Y entonces le he dicho al ChatGPT, tú fíjate cómo evoluciona la técnica, ¿eh? Le he dicho al ChatGPT, hazme un HTML de una página web que cambie de color de verde a rojo cada 20 segundos. Cada 20 segundos. Lo ha hecho. Y entonces tengo aquí una cosa en pantalla que se pone de ese color y flipo en colores. O sea, es que flipo en colores. Mira, ahora y te lo recuerda cada 20 segundos. Entonces, no cambia de color, entonces lo pongo en el monitor abierto a pantalla completa, ahora mismo está en rojo, lo están viendo, ¡pumba! Se cambia, se pone verde, y entonces ahí ya sé que tengo que cambiar de plano. Y eso es una cosa que me estoy autorizado a mí mismo a saltarme. O sea, no lo cambio necesariamente siempre, lo cambio cuando considero que pues, igual está el plano fijo demasiado tiempo, o igual está tal. ¿Cómo es la técnica? O sea, ha programado... Es verdad que esto es una programación muy básica en HTML, pero que se lo he pedido al ChatGPT, que lo he hecho en exactamente 12 segundos. Es una pasada, o sea... Pero bueno, así son las cosas. No digas los trucos, que de Murian estaba diciendo hace un rato que eres un maestro de la autorrealización. ¿Has visto? Gracias, hombre, Murian. La verdad es que lo que sí que me gusta es que percibís enseguida, yo que estoy muy orgulloso de algunas cosas que pasan inadvertidas, es el temporizador del cambio de planos. ¿Ves? Ahora toca cambiar de plano, que le estamos dando por saco al algoritmo, ¿sabes? Cuando criticábamos la automatización ayer, a veces la automatización también se aprovecha. Claro, evidentemente, sí. Así que nada. Pero bueno, que es un lujo teneros aquí, teneros a todos. Gracias, nos vamos, me voy corriendo para la tele, que esta mañana tengo que estar en La Sexta. Y hay un montón de temas. Me reclaman, sí. Y me tengo que maquillar y ponerme guapa. Que si no, luego me decís que estoy hecho un desastre. Y esto no puede ser. Pero vamos, que es un gusto veros cada mañana. Gracias por la compañía, muchísimas gracias por vuestro apoyo y por este ratito que pasáis junto a nosotros. Gracias, Pai. Gracias a la resistencia siempre. Dice, me uno un poco al comentario de Emilio. Sí, es verdad. Cuando además los conoces en persona son todavía más majos. Somos un grupo increíble. Yo tengo el cuerpo hercúleo, vosotros tenéis el espíritu majo, lo tenemos todo. Alguien dijo el otro día, sí, y ego que te sobra mucho. Últimamente estás muy... ¿Cómo se dice cuando todo gira en torno a ti? Aparte de Fernando Berlín. ¿Egocéntrico? Sí. Dice, está de un egocéntrico, digo, sí. Ah, y hay que quererse más, hay que quererse a uno mismo.
Bueno, gracias, Pai. Eso es importante, sí. Sí. Venga, mañana volvemos. Gracias a todos, muchísimas gracias. Tenemos además cosas súper chulas mañana, no faltéis, que vamos a hablar de un montón de temas aquí en la cafetera. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando eres La Resistencia y no estás sola, en directo o en diferido, allí donde estés. Ya está el del taxi llamándome, pero si hemos quedado dentro de 15 minutos, ¿de verdad? Venga, me voy corriendo. Hasta mañana. ¿Te ha gustado el programa de hoy? La Cafetera no es solamente un programa de radio. La Cafetera es tu compañía. Apóyala. radiocable.com/mecenas